¿Alguna vez has sentido ese impulso incontrolable de comer algo dulce, incluso después de una comida completa? ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos alimentos parecen calmar tu ansiedad y mejorar tu estado de ánimo? Pero solo por unos minutos, y lo más importante, ¿has considerado alguna vez que esta necesidad constante de dulces podría no ser solo un hábito sino una verdadera adicción que afecta directamente a tu cerebro? Lo que mucha gente desconoce es que el azúcar, cuando se consume en exceso y con frecuencia puede actuar en el cerebro de forma muy similar a drogas como la nicotina o incluso la cocaína. Así es, hablamos de una adicción silenciosa y socialmente aceptada, pero que puede tener efectos devastadores, sobre todo en personas mayores de 60 años. Yo soy el Dr. Juan Villarte, soy médico especialista en salud de las personas mayores con más de 25 años de experiencia en geriatría y medicina integrativa. Hoy quiero concienciarles sobre un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, quizá incluso a ustedes, sin que se den cuenta la adicción al azúcar y cómo va robando lentamente tu memoria, energía y salud mental. Y aquí un dato alarmante. Estudios internacionales demuestran que el consumo excesivo de azúcar está directamente relacionado con un mayor riesgo de demencia y enfermedades neurodegenerativas. Sí, lo que comes hoy puede determinar el estado de tu cerebro en los próximos años. Incluso existe un tipo de Alzheimer que muchos expertos denominan Alzheimer tipo 3, directamente relacionada con la resistencia a la insulina causada por el azúcar. Pero no te preocupes, este video no pretende asustarte sino advertirte. En los próximos minutos descubrirás las señales ocultas de que tu cerebro podría ser ya adicto al azúcar, cómo se forma esta adicción, cuáles son los riesgos reales para tu salud mental y psicológica. Y lo más importante, ¿qué puedes empezar a hacer hoy para revertir esta situación? Así que prepárate para sorprenderte con información que probablemente nadie te haya explicado claramente antes. Y antes de empezar, dime, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Me interesa mucho ver hasta dónde está llegando este mensaje. Comenta abajo. Cuando hablamos de adicción, solemos pensar en el alcohol, el tabaco o las drogas ilícitas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el azúcar también puede causar un tipo de dependencia neurológico y conductual? Es comparable a estas sustancias, no es ninguna exageración. La ciencia ya ha reconocido que el azúcar activa los mismos centros de placer en el cerebro que las drogas altamente adictivas. Todo comienza en el sistema de recompensa del cerebro. Cuando consumes algo dulce, tu cerebro libera una sustancia llamada dopamina. La dopamina es responsable de la sensación de placer y bienestar. Es como si el cerebro recibiera una recompensa por algo positivo, pero el problema reside en el ciclo que se forma. Cuanto más azúcar se consume, más dopamina se libera y con el tiempo el cerebro empieza a que necesitan dosis cada vez mayores para lograr la misma sensación. Este es el mecanismo clásico de la adicción. Y no creen que esto es solo cosa de jóvenes. Muchas personas mayores, sin darse cuenta, caen en este círculo vicioso. Empiezan con un chocolate después de comer, luego un trozo de pastel por la tarde y antes de darse cuenta están necesitar dulces en diario para sentirse normal. Esto no es solo un hábito, es un patrón de adicción. La diferencia radica en que diferencia de las drogas ilícitas. El azúcar está por todas partes, insumos envasados, pan de mole, salsas preparadas y galetas aparentemente inofensivas. Es socialmente aceptada, se encuentra en las mesas del desayuno, en las reuniones familiares e incluso se ofrece como símbolo de afecto. Pero tras esta apariencia inocente, el azúcar causa daño. Inflamación, cambios hormonales y daño cerebral progresivo. Según un estudio publicado por la Universidad de Princeton,
Las ratas que se consumían azúcar con frecuencia presentaban síntomas de abstinencia, ansiedad, y cambios de comportamiento similares a los causados por la morfina o la nicotina. Ahora bien, pensemos en lo siguiente. Si esto le ocurre a un animal de laboratorio, ¿qué podría estar ocurriendo en tu cerebro? Lo más es que muchas personas mayores están luchando contra la adicción al azúcar. Sin siquiera saber piensan que simplemente están disfrutando de un dulce o comiéndolo para que no se desperdicie, sin comprender que están alimentando un ciclo peligroso que afecta su estado de ánimo, sueño, memoria e incluso aumenta el riesgo de enfermedades degenerativas. ¿Y tú has notado si te apetecen dulces todos los días? ¿Te has sentido alguna vez irritable o ansioso cuando no hay nada dulce en casa? ¿Qué ocurre en tu cerebro? Después de una cucharada de azúcar, es una auténtica tormenta bioquímica y cuanto más se repite, más se adapta el cerebro y exige una recompensa. Comprender este proceso es fundamental para romper el ciclo de la adicción. En cuanto el nivel de la glucosa en sangre aumenta rápidamente y el páncreas libera insulina para regular este exceso. Hasta aquí todo bien. El problema comienza con la velocidad e intensidad de este aumento. La glucosa estimula regiones del cerebro responsables del placer, especialmente las llamadas núcleo accumbens, una zona que también se activa cuando usamos sustancias como el alcohol y la cocaína. Con el tiempo, el cerebro se adapta a este estímulo constante de dopaminas cantidad de azúcar. Esto te lleva a consumir más más hasta que el dulce deja de ser un placer y se convierte en una necesidad, emocional y física. Y eso no es todo. El azúcar interfiere con la producción de serotonina, el neurotransmisor asociado al bienestar. Puede incluso mejorar el estado de ánimo momentáneamente, pero este pico va seguido de un descenso brusco, lo que provoca cansancio, irritabilidad o incluso tristeza. Esto explica por qué muchas personas tienen antojo de dulces cuando están estresadas o deprimidas. El cerebro asocia el azúcar con un alivio inmediato. En las personas mayores el impacto es aún más grave. Con la edad se produce una disminución natural en la eficiencia del metabolismo de la glucosa en el cerebro. Esto significa que el cerebro de una persona mayor ya no es capaz de procesar la glucosa. No utiliza el azúcar de forma tan eficiente y los efectos hídricos tóxicos del exceso son más intensos. Lo que antes era placer se convierte en inflamación, confusión mental, embotamiento y deterioro cognitivo progresivo. Es precisamente este ciclo, placer rápido, bajón emocional, búsqueda renovada de placer, lo que transforma el azúcar en una adicción neurológica. Como cualquier adicción compromete la libertad de elección. La persona cree que porque quiere, cuando en realidad estar controlado por un cerebro pendiente. Piensa en cuántas veces has dicho solo un bocado más y te has comido el paquete entero. Eso no es una debilidad de carácter, es un cerebro adicto que ansía su próxima dosis. ¿Sientes identificado? /diagonal. Comparte en los comentarios cómo es tu relación con los dulces. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que estén pasando por la misma situación. Ahora entendamos el señales silenciosas, lo cual indica que tu cerebro podría ya ser adicto. No todas adicciones se manifiestan con convulsiones, temblores o comportamientos extremos. En el caso del azúcar, los síntomas suelen ser sutil, se infiltran en nuestras rutinas y pasan desapercibidas, incluso para quienes se preocupan mucho por su salud. Por eso es tan importante aprender a reconocerlas. Una de las primeras señales es lo que llamamos deseo incontrolable. Disfrutas de un buen almuerzo, te sientes satisfecho, pero algo falta. El cerebro envía un mensaje sutil, necesito algo dulce. Esta necesidad psicológica de terminar las comidas con algo dulce no es solo un hábito. Puede ser un reflejo de un cerebro condicionado al estímulo del azúcar. Otro síntoma muy común es fatiga crónica.
sobre todo a media tarde. Mucha actividad en gente experimenta un bajón de energía, vía brusco entre las 3 y las 4 de la tarde, y Berko recurre al azúcar para calmar la ansiedad. Galetas, pan con mermelada, cualquier cosa que les levante el ánimo. El problema es que a este pico le sigue otro bajón, creando un círculo vicioso que agota el cuerpo y la mente. Además, el azúcar puede afectar tu sueño. Puede parecer contradictorio, ya que proporciona energía. Pero lo que sucede es que consumo constante de azúcar provoca fluctuaciones hormonales que interrumpen el sueño profundo, que te despiertes cansado. Incluso después de haber descansado toda la noche. Y más si sientes irritación, ansiedad o incluso síntomas de abstinencia cuando intentas reducir el consumo de azúcar es una clara señal de dependencia. Es como si el cerebro ansiara su dosis habitual y al no obtenerla responde con agitación, mal humor o dolor de cabeza. Otra pista común es, para ocultar o para justificar el consumo, las personas adictas al azúcar suelen consumir dulces en secreto, comer de noche cuando nadie les vio decir cosas como solo hoy, lo merezco es solo un poquito. Este tipo de racionalización es típica de los comportamientos compulsivos. Si te identificas con más de 2 de estas señales, presta atención. Es posible que tu cerebro ya dependa del azúcar, pero es importante recordar, identificar el problema es el primer paso hacia la libertad. Nadie está aquí para juzgar. Estamos aquí para ayudar. Y eso comienza con la conciencia y el conocimiento. Ahora veamos por qué después de los 60 años la adicción al azúcar se vuelve aún más peligrosa. A los 60, 70 o 80 años el cuerpo cambia y el cerebro también. El metabolismo se ralentiza, la sensibilidad a la insulina se altera y el apetito por ciertos alimentos se transforma. Pero lo que pocos saben es que estos cambios hacen que la gente parezca mayor, mucho más vulnerables a la adicción al azúcar. Para empezar, la percepción del gusto disminuye con el tiempo. Muchas personas mayores notan que la comida ya no sabe igual que antes. Esto se debe a la redoblar que las papilas gustativas y también a los cambios neurológicos naturales asociados al envejecimiento. El resultado un mayor antojo de sabores fuertes intensos como los dulces. En otras palabras, uno empieza buscando inconscientemente más azúcar simplemente disfrutar de la comida. Además, se observa un descenso progresivo en los niveles de dopamina, ese neurotransmisor del bienestar del que hablamos al principio. Esto provoca que el cerebro busque estímulos externos para compensar este vacío. Y el azúcar, por desgracia, ofrece este estímulo de forma rápida, barata y sencilla. Es como si engañara al cerebro ofreciéndole un alivio momentáneo. Otro factor crítico es el aislamiento social. Muchas personas mayores viven solas o sufren largos periodos de soledad. En estas circunstancias la comida, sobre todo los dulces, puede convertirse en una forma de consuelo emocional. ¿Cuántas veces has oído decir a alguien, como porque me siento solo diagonal? Y tal relación entre la emoción y la comida es real, profunda y peligrosa cuando no se identifica. Y también necesitamos hablar de medicamentos. Muchos medicamentos que se toman con regularidad, como los que se usan para la hipertensión, la depresión o el dolor crónico, pueden afectar el apetito o alterar el metabolismo de la glucosa. Esto puede hacer que el cuerpo sea un más sensible a los efectos nocivos del azúcar sin que el paciente se dé cuenta de la relación. Finalmente, hay un detalle que muchos ignoran. Con la edad, el cerebro se vuelve menos eficiente al usar la glucosa como fuente de energía. Esto significa que incluso al consumir ese azúcar, el cerebro no puede utilizar la correctamente, lo que provoca una sensación constante de cansancio, olvidos e incluso confusión mental. La persona come pero no puede mejorar, por el contrario, la situación está empeorando. La combinación de estos factores crea las condiciones perfectas para el desarrollo de una adicción crónica y silenciosa, no por debilidad, sino por una serie de cambios biológicos y emocionales típicos de la vejez.
Con la edad, el cerebro se vuelve más sensible a todo, incluso a lo que comemos. Y cuando hablamos del azúcar, el impacto es directo y peligroso. No que solo alimenta el cuerpo, sino que inflama el cerebro, lo que perjudica funciones fundamentales como la memoria, la atención y el control emocional. Cuando consumes azúcar en exceso, se produce un proceso llamado neuroinflamación. Esto significa que algunas partes del cerebro se irritan, mostrando signos de inflamación constante. Con el tiempo, esto puede provocar dificultades para recordar nombres, concentrarse en tareas sencillas e incluso cambios de humor como irritabilidad o tristeza sin motivo aparente. Los estudios ya han demostrado que los niveles altos de glucosa en la sangre están asociados con una reducción del volumen cerebral, especialmente en áreas relacionadas con la memoria y la toma de decisiones. En otras palabras, el azúcar literalmente el cerebro se encoge y envejece. Y si todo esto parece grave, sepa que hay más. El consumo continuo de azúcar aumenta el riesgo de locura, acelera el envejecimiento de las células cerebrales, deteriora la comunicación entre las neuronas y promueve la formación de placas asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Sientes que tu memoria está verando que todo de ánimo fluctúa con frecuencia. Puede que no se vea solo a la edad, podría ser el azúcar, actuando silenciosamente. Pocas personas lo saben, pero una de las formas más devastadoras de pérdida de memoria puede comenzar con lo que ponemos en nuestros platos. Médicos y científicos han denominado a esta condición Alzheimer tipo 3, una forma de demencia que se basa en resistencia a la insulina en el cerebro, a menudo causada por el consumo crónico de azúcar. Además de regular el azúcar en sangre, la insulina también desempeña un papel vital en el cerebro, ayuda en la comunicación entre las neuronas y en la protección contra los procesos inflamatorios. Pero cuando existe oxiracia a la insulina, es decir, cuando el cuerpo deja de responder bien a ella, el cerebro comienza a sufrir silenciosamente. Esta resistencia puede impedir que las células cerebrales reciban suficiente energía, incluso cuando hay azúcar disponible en la sangre. Es como si el cerebro estuviera rodeado de combustible, pero no pudiera utilizarlo. El resultado de generación lenta, pérdida de conexiones y muerte de neuronas. Estudios internacionales demuestran que las personas con diabetes tipo 2, por ejemplo, tienen hasta un 60% más de riesgo de desarrollar Alzheimer y la relación es clara. El exceso de azúcar crea un entorno tóxico para el cerebro, que lo inflama, lo sobrecarga y silencia gradualmente las funciones cognitivas. Aunque la enfermedad de Alzheimer tipo 3 en aún no es un diagnóstico oficial, constituye una señal de alerta muy importante para la medicina moderna. Se trata de un cerebro que muestra signos de deterioro causado por décadas de desequilibrio nutricional, principalmente el consumo excesivo de azúcar y alimentos ultraprocesados. Y aquí está el punto más importante. Esto se puede evitar en muchos casos revertir con cambios sencillos como el control de la glucosa, la actividad física y la alimentación consciente. Que te gusten los dulces es normal, pero cuando los dulces se convierten en una necesidad diaria, ya no es solo un placer, sino un signo de dependencia. Los antojos comunes aparecen ocasionalmente sin causar sufrimiento. La adicción, sin embargo, conlleva ansiedad, irritación o sin incluso dolor de cabeza cuando se acaban en los dulces. E incluso intentando persistirse, la persona termina cediendo. Otra señal es la pérdida del control. Comienza con un pequeño trozo y termina con comiéndoselo todo. A menudo le siguen sentimientos de culpa o justificaciones, como es solo por hoy. Si notas que los dulces se han convertido en una válvula de escape para la soledad, el estrés o el aburrimiento, detente y observa. Es el cerebro pidiendo alivio químico, no el cuerpo pidiendo energía. Reconocer esto es el primer paso para el cambio.
Ahora breche hablemos de alimentos que parecen que inofensivos, pero que esconden en cantidades peligrosas de azúcar. No todo que el azúcar está donde creéis. Muchos que alimentos que parecen saludables que nutos esconden cantidades alarmantes de azúcar y terminan perjudicando tu en salud sin que te des cuenta. Un ejemplo clásico. Yogures con sabor natural. Una sola porción puede contener el equivalente a 4 cucharaditas de azúcar. Y lo peor, a menudo vienen etiquetadas como light o bajas en grasa, es lo cual es aún más engañoso. Otros villanos silenciosos incluyen pan de molde de producción industrial, salsas preparadas como el ketchup y la salsa barbacoa, jugos en caja, cereales para el desayuno, barritas de cereales fitness. Estos productos se consumen a menudo en el desayuno como tenti, precisamente por quienes intentan comer mejor, pero en la práctica son bombas de azúcar disfrazadas. Presta atención a que las etiquetas. Si los ingredientes comienzan con palabras como jarabe de glucosa, fructosa o maltodestrina, contiene azúcar, aunque no tenga sabor dulce. Lucía tiene 67 años, vive en Oberger, Valencia y siempre ha sido muy activa, pero en los últimos años ha empezado a notar fatiga constante, olvidos frecuentes y un antojo de dulces que se ve que intensifica cada día. Todo empezó de forma inocente. Un trozo de pastel después de comer, un poco de chocolate por la noche. Con el tiempo sintió que necesitaba ese dulce para sentirse bien. Cuando intentó dejarlo, le sobrevinieron irritación, ansiedad e incluso leves temblores. Solo después de consultar a un especialista, Lucía escuchó por primera vez que aquello no era solo una costumbre, sino una adicción bioquímica. Con apoyo inició cambios sencillos. Ese eliminó los alimentos ultraprocesados, incorporó más grasas saludables a su aumentó su consumo de agua y comenzó a caminar a diario. En pocas semanas, los antojos disminuyeron. En pocos meses, su memoria mejoró y la fatiga desapareció. Hoy, Lucía dice con orgullo, he recuperado el control sobre lo que como y aún más importante sobre mi vida. Historias como la suya demuestran que el cambio es posible. Ahora veamos estrategias prácticas para desintoxicar el cerebro del azúcar. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el azúcar puede ser adictiva. Pero la buena noticia es que es posible romper este ciclo incluso después de los 60 años. No son necesarias medidas extremas. Pequeños pasos aplicados con constancia pueden cambiarlo todo. Aquí tienes 5 estrategias prácticas para empezar hoy mismo. Elimina el azúcar oculto. Evite los productos que contengan jarabe de glucosa, maltodestrina o azúcar entre los 3 primeros ingredientes. Realiza sustituciones inteligentes. Sustituye los dulces por fruta entera, como manzanas o peras. Si quieres un toque dulce, la canela o el coco rallado sin azúcar son excelentes opciones. Incluye más proteínas y grasas saludables en tus comidas. Los huevos, el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos ayudan a controlar el hambre y a reducir las ansias de dulces. Mantente hidratado. La se puede confundirse con el deseo de comer. Beba agua durante todo el día. Crea nuevos rituales de placer. Caminar sobre al aire libre, charlar con amigos o escuchar música puede activar el sistema de recompensa del cerebro sin azúcar. Lo más importante es dar el primer paso. Al principio, tu cerebro se resistirá, pero en pocos días tu cuerpo se adaptará y los beneficios no tardarán en aparecer. Más energía, mejor memoria y mayor control emocional. El azúcar, tras su dulzura, esconde un enemigo silencioso que afecta la memoria, el estado de ánimo e incluso la capacidad de tomar decisiones. Para muchos es solo un hábito, para otros es una adicción que domina la vida diaria y afecta directamente la calidad de vida. Vimos que el azúcar puede inflamar el cerebro, afectar el sueño, aumentar el riesgo de demencia y causar dependencia. Que especialmente entre los mayores de 60 años. Conocimos la historia de Lucía.
y en Perú elevar control de su salud. Y sobre todo, aprendimos que es posible cambiar con que elecciones sencillas, conciencia y elevar que en deseo de vivir mejor. Yo soy el Dr. Juan Enrique Villarte. Soy médico especialista en salud de personas mayores con más de 25 años de experiencia en geriatría y medicina integrativa. Mi misión es brindar información clara, honesta y en práctica para que usted pueda vivir más tiempo con mayor claridad mental, en autonomía y alegría. Si este video te ha ayudado de alguna manera, dale a me gusta, comenta y comparte quien necesita escuchar este mensaje. Y no lo olvides, escriba a continuación la ciudad o el país desde donde nos está viendo. Tu comentario fortalece nuestra comunidad y puede inspirar a otros a cuidar mejor su propia salud. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, tu cerebro te lo agradecerá. Mi